Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Le damos muchas gracias a Dios que nos permite estar nuevamente reunidos. Agradecemos al Señor porque en esta semana nuevamente podemos experimentar la salud, podemos experimentar la protección del Señor. Conscientes, hermanos, de que no podemos ignorar pues tanta situación, que ha habido momentos difíciles para familias conocidas en la fe, en la carne, en la sangre, y también para personas que pues no podemos ser tampoco inconscientes de tanta situación que se vive en otras familias que quizá no conocemos, pero padecen del mismo sufrimiento que venimos experimentando en este tiempo. Le damos gracias a Dios por su misericordia y le suplicamos a nuestro Señor que, como dice su palabra, Él es el dueño del tiempo, Él tiene control de los tiempos, y suplicamos porque su gracia se manifieste y su poder y su misericordia prontamente para bienestar de nuestros países, de nuestras ciudades, de nuestros pueblos. Gracias a Dios por su misericordia, porque nuestra fe eh, no se ha apagado. Creemos firmemente que así sucederá y que pronto esta historia difícil concluirá y que podremos eh, vivir un tiempo diferente. Gracias a Dios porque hoy es un día a nivel mundial donde se exalta, se adora el nombre de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, y que su gracia en todo se ha manifestado. Seguimos viendo el libro de Romanos y ahora estamos en una etapa donde habla acerca de el futuro de Israel, y dice salvación, la extensión del rechazo de Israel. Eh, Comienza este texto en el versículo 1 del capítulo 11 y dice la palabra: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Esto lo escribe el apóstol Pablo. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Esta es una palabra que podemos entender en el contexto de la palabra, cómo el pueblo de Israel, aquí seguimos viendo el énfasis, cómo el pueblo de Israel, siendo el pueblo
elegido, siendo el pueblo prometido en la palabra como a quien se le daría la tierra, a quien sacó el Señor, como hemos comentado ya, de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Y sin embargo, podemos ver que el pueblo de, de Israel, el pueblo hebreo, después de haber experimentado toda esta experiencia de sanidad, de victoria, de grandes proezas, vemos que a la venida del Señor Jesucristo, ellos no lo reconocieron como el Mesías, ellos no lo reconocieron como el Salvador, y sin embargo, podemos ver que el pueblo, dice la palabra, que el Señor no revoca sus promesas. Es el pueblo elegido de Dios, es el pueblo que el Señor él eligió como su pueblo, y en este sentido, a pesar de toda la actitud rebelde, la actitud difícil que hemos observado a través de la escritura, pero también llega en un contexto donde también nos dice que ese pueblo también endurecido hemos sido nosotros, hemos sido los que hablamos porque hemos tenido bendición, Dios nos ha dado una salvación que dice que si bien su pueblo fue, no lo aceptó como el Señor y Salvador, lo cierto es de que llamó a los gentiles, a ese pueblo que no era propiamente judío, y sin embargo también podemos ver que entre ellos hubo valientes, con el apóstol Pedro, Juan, Pablo, un apóstol que tuvo un llamamiento especial de parte del Señor Jesucristo, puesto que él fue con el que se encontró en ese camino que llevaba a Pablo. Y en este sentido podemos ver que hay pueblo, y quizá han sido muy pocos, la mayoría así sucedió, pero también hoy nos habla la palabra a nosotros, porque en este contexto, más de 2000 años después, hoy nos toca pues llevar la palabra de Dios, nos toca conocer la palabra de Dios, recibir esa palabra, como dice la Escritura, que no endurezcamos nuestro corazón y que hoy podamos contestar afirmativamente que somos pecadores, que necesitamos la salvación de nuestro Señor Jesucristo, y que también por fe, dice en su momento, quizá cuando tengamos que partir, cuando termine nuestra existencia en este mundo, bueno, tendremos la esperanza de que el Señor ha ofrecido una vida eterna. En ese sentido, hoy somos el pueblo de Dios, un pueblo que si bien no tenemos, reiteradamente lo decimos, la identidad hebrea, pero sí tenemos la identidad del Señor Jesucristo, que dice que a todo aquel que en él cree, él no lo echa fuera, y todo aquel que confiese su nombre será salvo. Así de que nosotros somos ese pueblo que hoy podemos hablar con esa seguridad de que somos un pueblo también que el Señor nos ha elegido por gracia. Y si es por gracia, dice, no es por obra, porque la salvación no se gana, la salvación se obtiene a través de una confesión, porque para eso no hemos hecho nada. Al contrario, nuestro Señor Jesucristo pagó el precio de sangre por tu vida, por mi vida y por su vida, así de que en esa afirmación podemos decir que el Señor mantiene firme su promesa, y hoy somos el pueblo de Dios. Somos ese pueblo por gracia, insisto. Y bueno, porque veíamos en el mensaje anterior, en el capítulo
anterior dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así de que hoy estamos en este mensaje señalando que si Dios ha revocado, y la respuesta es Dios no ha revocado su promesa para su pueblo, pero también hoy nosotros al haber aceptado la palabra de Dios, al haber aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hoy nosotros podemos entender que Dios nos ha dado esa bendición tan grande. Y en este sentido, hemos señalado que el personaje, el profeta al que se refiere este pasaje es al profeta Elías. Y el profeta Elías, en un contexto, lo vemos en el libro de Primero de Reyes 19:10, vemos cómo el profeta Elías, estando en una condición de el profeta, el gran profeta, con un celo, con una autoridad importantísima, vemos cómo él confronta a los profetas dice de Baal, profetas que eran opositores, que se movían en la idolatría, y en ese sentido le dice el Señor que dice Elías, él respondió, dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado sus altares y han matado, perdón, han matado, dice, a espada a sus profetas. Y en este contexto vemos cómo el profeta Elías, un poquito anterior, dice que Acab, al inicio del capítulo 19, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y en este sentido vemos cómo el sentimiento humano, cómo en muchas ocasiones nuestra fortaleza no está en nosotros. A veces nos sentimos autosuficientes, sentimos que no tenemos ninguna necesidad de Dios, de otra persona, sentimos que no nos falta nada, absolutamente nada. Y en ese sentido, esa soberbia o ese entendimiento de el sentirnos a veces únicos, como para preservar, en el caso de Elías, para preservar la fe de los profetas, para que no se extinguieran, él tomó la decisión de huir. Y bueno, yo no soy ajeno de pensar cuando una persona que está en poder emite una sentencia de muerte contra otra persona, que
qué se siente, qué puede suceder, y en este caso no es criticable. Lo cierto es de que lo que Elías había hecho en el pasaje de haber, dice, degollado, de haber puesto en muerte, dice, a profetas, ¿sí? De Baal, ¿sí? No era en su fortaleza humana, sino en el respaldo que Dios había dado de él. Y en ese sentido, pues, en muchas ocasiones nuestra mente nos engaña, y esa es la parte interesante que el Señor más adelante nos señala de que separados de Dios, pues no tenemos esa fuerza, ¿sí? Así de que también el Señor en esa misericordia con el profeta Elías le dice: Elías, cuando él empieza la huida y se siente como quien debe preservar la vida de los profetas, el Señor le dice: Elías, no es correcto como estás pensando. Levántate. Ciertamente el Señor respaldó la vida de Elías, pero le dice: más allá de tus temores, yo tengo una misión más importante. Por supuesto que asumió y le dijo: no temas, no morirás como creíste en esa sentencia, sino que yo tengo planes diferentes para tu vida. ¿Qué nos pasa a nosotros en nuestra vida cuando nos sentimos que ya no es posible dar un paso más? Se nos acaban las fuerzas físicas, nuestra fe se baja hasta el suelo, todo empieza a marchar mal y sentimos pues que ya no es posible. Nos sentimos ya acabados, derrotados. Y qué interesante es que cuando después que pasan esos días dicen: bueno, pues, ¿qué sucedió? Bueno, el Señor tuvo misericordia. No fue así. Pero cuando Dios tiene un llamado para tu vida, como lo tenía para Elías, le dice en estos versículos hacia adelante, le dice a Elías el Señor, él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y en grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado sus altares y han matado a espada a sus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Como dice el texto que hemos leído, por supuesto que dice el Señor: no es así. Yo me he reservado a un pueblo grande, me he reservado a un pueblo de más de 7,000 profetas que no han doblado sus rodillas ante Baal. Es decir, el Señor le dice a Elías: no estés preocupado, no tengas esos pensamientos. Y bueno, es ahí donde quizá nosotros mismos debemos confrontar nuestra fe y decirle: Señor, perdóname, porque a veces pienso que la fe, que la misión de la obra evangélica depende de un hombre, y no es así. Dios tiene un pueblo grande en todo el universo donde se está predicando la palabra, donde se está tomando la responsabilidad de extender el reino, y en ese sentido
todas esas sentencias que se han emitido para pensar que el pueblo de Dios no podrá seguir adelante, no es por las fuerzas, no es por la estructura o por lo estratégico de las organizaciones evangélicas mundiales, sino es por la misericordia y el favor de Dios, que la obra permanece y seguirá adelante. Dice que nada la puede detener. Así es de que podamos tener ese entendimiento correcto de que Dios es el que sostiene la obra. No la sostenemos ninguno de nosotros. Por importante que sea, por importante que sean también tus contribuciones, tu dedicación, Dios no menosprecia todo lo que tú haces por la obra, pero sí algo debe decirte, que Dios te dice que Dios tiene en sus manos, Dios tiene control de las cosas, y aun cuando tú piensas que las cosas se vienen cayendo a pedazos, el Señor sostiene su obra porque le pertenece. Y en ese sentido también se encarga de levantarte a ti, como lo hizo con el profeta Elías, como lo ha hecho conmigo, como lo ha hecho seguramente contigo, cuando piensas que las cosas no tienen ya solución, cuando no tienen ninguna respuesta positiva. Dios te dice: no temas, yo estoy contigo, no te dejaré, ¿sí? Estoy de tu lado. Así de que esa es la palabra que nos alienta a pensar que el Señor, Dios Todopoderoso, tiene un plan mayor, desde luego, al nuestro, ¿sí? Por eso la palabra de Dios nos dice que no podemos equivocarnos. Dios no revoca sus promesas, su palabra, así de que el Señor tiene una estrategia divina para su pueblo. También dice en este apartado: digo pues, eh, han tropezado, dice, los de Israel para que cayesen, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Dice en este sentido: y si su transgresión es la riqueza del mundo y su eh, defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Así de que en ese sentido, hermanos, nosotros aquí entramos en un tema también importante, de que nosotros, y lo puedo experimentar en mi mente, tenemos una presencia histórica a lo largo de la Biblia, de todo lo que Dios ha hecho, cómo ha llevado a su pueblo en un punto lo lleva en un tiempo difícil, a un tiempo de esclavitud, a Egipto, después lo saca a la tierra prometida, y en ese proceso dice también que el pueblo de Dios se ha pues contaminado, se ha vuelto de un corazón difícil, dice la Biblia, de un corazón de piedra. Nos volvemos insensibles, creemos que nos merecemos todo, y no es así. Creo que el Señor es misericordioso, y cada vez yo creo que nosotros cometemos errores o pecados. Dios también está muy vigente, presente, porque no podemos, dice la palabra de Dios, engañar al Señor, pero también dice la palabra de Dios que Él es misericordioso. Así de que, hermano, si nosotros hemos vivido, hemos pasado por tiempos difíciles, bueno, la palabra de Dios nos dice que nos arrepintamos, que volteemos la mirada a nuestro Dios, que confesemos nuestros pecados y que volvamos nuestro corazón a Dios. Que no venga esa soberbia a nuestra vida, que no venga esa palabra de autosuficiencia, porque es mucho más rápido, dice, que pronto, cuando nos damos cuenta que
sin Dios no tenemos ninguna posibilidad de seguir adelante. Así pues, en ese sentido, queremos establecer que seamos cuidadosos de la palabra, cuidadosos de la salvación que Dios nos ha dado, que no tengamos un mayor concepto de nosotros mismos del que debemos tener, pero también dice la palabra que no nos comparemos con otras personas, porque seguramente en la comparación con otra persona vamos a salir mal librados. Nos sentiremos bien cuando quizá tenemos mayor ventaja que otra persona, y nos sentiremos una víctima cuando otro está en mejor postura que nosotros. Dios nos ha dado un llamado personal y ese llamado personal es suficiente. Dice la palabra que Dios nos ha dado bendiciones personales y esas bendiciones son las de las que nosotros nos debemos de ocupar y no precisamente como a veces pensamos que no tenemos por qué estar añorando las bendiciones de otra persona. Nos debe dar gusto, nos debe dar alegría que otra persona tenga bendiciones especiales, porque el Señor tiene las propias y el Señor no es injusto, dice la palabra también en el mismo libro de Hebreos. En ese sentido, podemos entender que Dios tiene una bendición especial para tu vida, y en esa bendición es donde quiere que te mantengas firme, que nosotros valoremos nuestra salvación como una salvación, como un regalo de Dios, pero un regalo para cuidarlo, un regalo para que podamos enriquecerlo, para que podamos sostenerlo. Y dice la palabra también que nos gocemos, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Dios ha tenido misericordia. En este pasaje también de Romanos 11 vemos también cómo en muchas ocasiones sentimos una tenemos un sentimiento o tenemos un pensamiento a veces diferente. Dice, ¿por qué dice si su exclusión es la reconciliación del mundo? ¿Qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Aquí habla acerca del pacto de Abraham con el pueblo de Israel, el pacto que hizo Dios con Abraham, diciéndole que en él sería bendito el pueblo de Israel, la nación sería bendecida, y en ese sentido Dios está estableciendo aquí un pacto, y a ese pacto se refiere. A veces nosotros pensamos que dice si si las primicias son santas, dice que también es santo la palabra. En ese sentido, debemos establecer que la bendición de Dios es una bendición que no podemos separarla. Dios, cuando ha bendecido tu cosecha, tu trabajo, no solo se ocupa Dios de que esté bendecida esa parte que tú destinas como diezmo, como ofrenda, sino también Dios se encarga de que sea esa la función importante. Queremos establecer de parte de Dios que lo que Dios te da es para que lo cuides con esa misma cuidado con el que tienes ese corazón dispuesto para ofrecer, para entregar una ofrenda, ¿sí? Así de que tanto lo que ofrendas es santo, como la parte que tú te quedas es santa de parte de Dios. Quiero establecer también que en muchas ocasiones habla acerca de la raíz, y también aquí hace una referencia acerca del árbol, de las ramas, habla también de los injertos,
habla también de que si en ese pacto de Abraham, de cuando el Señor le dice que en Abraham serán benditas las naciones, también en ese sentido vemos que la palabra de Dios viene a afirmarnos para decir que tenemos una bendición de que no ignoremos de que cuando la raíz, la rama por sí misma no se sostiene, si la rama es cortada se seca. Entonces aquí nuestra seguridad está en la raíz, en el origen, en la esencia. Y si nosotros traemos una esencia divina, bueno, entonces si en Dios tenemos un origen divino, debemos entenderlo de que solamente unido a la palabra de Dios, unido a la presencia de Dios, nosotros tenemos esa seguridad, separados de esa esencia, de esa verdad absoluta que es el poder de Dios. No somos nosotros, somos como un árbol que es cortado y se seca, una rama que es cortada y se seca. Entonces, esto nos habla también de que no pensemos que nos merecemos una salvación. La palabra es muy enfática y nos dice que la salvación es un regalo que Dios ha puesto en tu vida y como tal es importante que lo entendamos, ¿sí? No te has ganado nada, podrás pasar mucho tiempo dedicado, consagrado, pero si no tienes un corazón genuino, entonces no tienes una verdad de entender que todo lo que tú haces, si no lo es aceptado por el Señor, si no es en el camino del Señor, entonces tu esfuerzo no obstante de que estés haciendo lo correcto, no estamos diciendo que no estudies, no, al contrario, si te vuelves en un estudioso, esmerado de la palabra, qué bueno, porque encontrarás riquezas importantes en la palabra de Dios, pero también la palabra de Dios nos dice que nunca perdamos la ruta, la dirección de que es a quien estamos buscando, es, como dice, es la palabra de Dios, son los secretos de Dios, es entender cada día más la esencia de nuestro Dios. Es suficiente la Biblia. De la Biblia se han escrito cientos y quizá miles y miles de obras entendiendo quizá un versículo, quizá una afirmación, el tema de la salvación, si la salvación se pierde o no se pierde, cuánto se ha escuchado, cuánto se ha dicho, cuánto se ha escrito y bueno, tenemos una situación de que somos de los que creemos que la salvación no se pierde. Cuando tú has recibido de manera genuina la fe en Dios, esa salvación no la perderás, pero si lo que hiciste fue algo que no nació del corazón, que fue una palabra de confesión que no tuvo un trasfondo de un cambio verdadero, de una aceptación verdadera de la palabra de Dios, bueno, seguramente entonces es una confesión que se quedó como una expresión verbal que no llegó al sentimiento de tu vida. Creo yo que no se trata de que nos sintamos aquí, que entremos en contienda de quién es mejor en fe o no. Lo cierto es que la palabra de Dios nos dice de que permanezcamos en la fe, hagamos lo correcto y si tienes que el deseo de dar más, como decía
en el tiempo del apóstol Juan, que eran el apóstol Pedro, que eran quienes estaban más cerca del Señor, quienes tenían el mismo llamado que los otros discípulos, pero eran ellos los que querían estar más cerca del Señor, los que estaban más dispuestos a entregar, los que estaban más dispuestos a obedecer, los que estaban más dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y bueno, entonces el llamado es importante, pero también los frutos son importantes. Así de que no nos equivoquemos de que la salvación no es para ponernos a dormir, sino es para vivirla a través de lo que estás en tu trabajo, en tus estudios, en la iglesia, al compartirla con otras personas. Dios nos dice que vivamos pues nuestra fe de manera viva, entendiendo que servimos al Dios verdadero, al Dios viviente. No servimos a un Dios histórico, servimos a Jehová, al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, y esa Trinidad es nuestro Dios, es nuestro Señor, así de que servimos a un Dios todopoderoso. En ese sentido, pues, queremos hacer la afirmación de que el- la, la verdad de parte de nuestro Dios es una verdad de una relación viva. ¿Sí? Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad contigo, para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieran en la incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, es decir, para volverte a llamar, para darte vida. Dice que a veces nos separamos en nuestros gustos, ¿no? Pecados, y bueno, hace unos días también se hablaba acerca de lo que es la resurrección y lo que es de reavivar. Y si bien es cierto de que en la resurrección es un proceso donde el Señor nuevamente le da vida, vemos el caso de Lázaro, como el Señor dice que resucitó, era para resurrección esa experiencia y bueno, también de reavivar. Dios nos dice que cuando tú aceptas a la palabra de Dios, lo aceptas como Señor y Salvador y le das de espalda, dice que también empiezas cuando te separas de Dios, cuando no estás unido al árbol de vida que es Dios, en ese momento empiezas cada vez a morir. Por eso dice que Dios también puede llamarte, puede reinjertarte, ¿sí? Así de que Dios quiere que no nos separemos. Dios busca a todo aquel que cree. Dios tiene abierto una palabra, una mano de salvación, una mano de perdón, pero es necesario, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Así de que es necesario esa confesión, esa decisión de que no nos separemos para muerte, sino que nos acerquemos a Dios para vida. Dios quiere usar tu vida de una manera extraordinaria, quiere verte exitoso en la área de tu vida donde estás sirviendo, donde estás preparando, donde te estás esforzando. Dios quiere que brilles y que quiere que seas tú un fiel testimonio de la misericordia, el poder de Dios en tu vida. Yo veo en el libro Una vida con propósito a un hombre que puede entender que lo importante de su vida es el servir al Señor. Y cuando tú sirves al Señor, el Señor se encarga de que tu vida se convierta también en una motivo de que te sientas
en una relación, como se dice, a gusto, te sientas exitoso, te sientas triunfador, que no te sientas fracasado. Dios se encarga de sostener todos esos elementos para que tus éxitos, tus victorias no sean pasajeros, sino sean victorias, sino sean éxitos duraderos. Creemos que la bendición de Dios, dice ese texto, ese salmo, que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Por eso confiamos en el Señor, que lo que hacemos en Dios, además de adorar, además de tributar a Dios la honra y la gloria, a ti como persona te permite tener un gozo permanente. Dios no quiere robar, Dios no tiene interés en robar tus logros, tus éxitos. Dios quiere confirmarlos, afirmarlos, así de que por eso dice que no te separes, no sientas que como eres por decirlo así, te vuelves fuerte y puedes separarte del Señor, tendrás éxito. Probablemente sí, un éxito pasajero, a lo mejor durará el resto de tu vida, pero ¿cuál es el legado que habrá? Dios te dice que Él quiere entregarte una vida victoriosa, una vida que honre a Dios, pero que también dice que haya memoria de tu persona, de tus generaciones, quizá de tus hijos, de tus nietos, de tu generación. Dios, que esa es la bendición que no se extingue como una flama que solamente dura un instante y se apaga. Dios quiere que seas una luz permanente, una llama permanente, llama de fuego, dice, y en ese sentido, pues, es como nosotros confiamos que la palabra de Dios quiere llevarte y quiere ofrecerte una vida victoriosa, una vida de éxitos, una vida de logros, una vida que te dé un gozo especial. Dios, en ese sentido, mis hermanos, quiero invitarles a que, si bien en este contexto estamos viendo ahí si Dios ha olvidado a su pueblo y lo ha desechado, la respuesta es no, pero también es cierto de que ha tomado tu vida y me ha tomado mi vida como un pueblo gentil que nos da una esperanza viva, una esperanza divina, una esperanza eterna de que todo lo que nosotros hagamos, dice, en Dios, tiene un resultado muy concreto. Uno, que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Dos, que Dios te va a sostener hasta lo último, hasta ese momento. Y aun cuando tengamos que partir, dice la palabra de Dios que ángeles transportarán tu espíritu para llevarlo a la presencia del Señor, y para que un día el Señor te diga, bienvenido, siervo fiel y justo, y que no nos diga que fuimos reprobados, que fuimos rechazados. No se trata de un perfeccionamiento intelectual, sino se trata de una relación permanente delante del Señor. Que tengamos vidas quizá humildes, pero que sean vidas que están sirviendo, que están dando fruto a nuestro prójimo, a tu casa, a tus amigos, que te vuelvas en una persona que puede alentar a otro a hacer lo bueno, a descubrir valores de justicia, a descubrir valores que alienten a otra persona a dar el segundo esfuerzo, a esforzarse, a tener, si hoy están teniendo éxito, que su éxito pueda asegurarse más
Dios quiere que nos movamos en esa condición, que seamos agentes de transformación, agentes en las manos de Dios para poder animar a otro a conocer al Dios Todopoderoso, a ese Dios que si estás en un tiempo difícil, Él te sostendrá. Pero también si Dios te ha dado tiempos de refrigerio, Dios le agrada que tú seas un verdadero hijo de Dios. Recuerdo que se ha comentado de un industrial, de un empresario importante, de una empresa de maquinaria pesada a nivel mundial, de que este hombre decidió honrar a Dios con todo lo que le daba, con toda esa estrategia que le permitió constituir una empresa y también constituir una empresa exitosa a nivel mundial. Y es una empresa, dice, que empezó a él a honrar a Dios con sus diezmos, a honrarlo, y Dios se encargó de bendecir a esta empresa. Así de que yo puedo creer que si bien es cierto, todo tiene su tiempo, pero también cuando a Dios le place bendecir tu vida de manera permanente, ese es un vivo ejemplo de que es una empresa de décadas y décadas que su éxito no ha cesado. La bendición está ahí en esta empresa y se transforma y quizás serán hoy los descendientes, quizás los hijos, los nietos, los que tengan este negocio en sus manos y ven que obedecer a Dios es una bendición para nuestra vida. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza, es una realidad que podemos ver en gente que ha decidido creerle, obedecerle, que ha decidido mantenerse junto al árbol que es Dios, alimentarse de la raíz, de la esencia y no sentirse fuerte y separarse. Dios quiere que nosotros nos mantengamos, ¿sí? Y que oremos, como dice también por su pueblo de Israel, que oremos y que esa salvación que ellos en un momento no la aceptaron y que Dios volteó su mirada a los gentiles a través de su palabra, porque Dios es un Dios que ve el futuro y Él veía que hoy nosotros siendo un pueblo gentil podíamos tener salvación. Dios tiene en sus manos la esencia de la vida, de la eternidad, y lo que nosotros no podemos ver y quizá imaginar solamente, Dios tiene la seguridad de cómo es tu futuro, de cómo es mi futuro, de cómo es su futuro, y en las manos de Dios estamos seguros. Te animo de parte del Señor Jesucristo a que puedas confesar con tu boca que necesitas permanecer unido a la esencia de nuestra fe, de nuestro Señor Jesucristo. Que no te separes, que si hay tiempos difíciles, Dios los conoce y Dios quiere ayudarte a que los superes. Si hay tiempos áridos, Dios dice que voltees tu mirada hacia Él. ¿Sí? Por eso estamos hoy en esta parte terminando y podemos decir en la parte final donde dice discurso sobre la sabiduría de Dios y con esto terminamos. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que esta es la palabra que hoy nos confirma, nos anima a creer
que toda la gloria y toda la honra le pertenecen a Dios. Y en ese sentido decirte de parte del Señor, si tú estás con una mente clara, sosteniéndote hacia el invisible, tu futuro, tu mañana será de éxito, será de victoria, será de triunfo, como dice su palabra, iremos de triunfo en triunfo, ¿sí? Aun cuando se dificulten esos triunfos, Dios te dice que permanezcas fiel, que Dios te sostiene. Yo creo de parte de Dios que vivimos tiempos quizá muy difíciles, tiempos donde escasea todo, donde nos volvemos a veces muy indefensos, sentimos debilidad, pero el Señor nos dice que volteemos la mirada a Él, que Él es fiel, que Él no se olvida de sus promesas, que su palabra permanece fiel hoy y siempre. Dios te dice que vuelvas la mirada al Señor. Con Él tenemos un futuro seguro, un futuro de éxito, y si esos éxitos algún día tendrán que hablar más de lo que Dios quiere hacer contigo o de lo que Dios va a hacer contigo, déjale que Dios, porque Dios conoce cuál es lo mejor que te puede pasar. En las manos de Dios estamos seguros, y yo te animo hoy de parte del Señor Jesucristo que volteemos la mirada, que somos un pueblo donde Dios ha hecho un pueblo grande a través de la palabra de Dios. Dios dice que las escrituras son el libro que nos revela la esencia de quién es Dios, y también nos inspira a través del Espíritu Santo a creer que nosotros necesitamos una salvación, que necesitamos confesar a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Dios de nuestra vida, que necesitamos confesar a nuestro Señor Jesucristo como quien resucitó, murió y resucitó, y que hoy está a la diestra del Padre, y que dice la palabra de Dios que lo que Dios ha creado nadie se lo puede arrebatar. Y si tú eres parte del pueblo de Dios, tú estás seguro, tienes un lugar seguro. Pero también es importante, dice, que cuidemos nuestra relación con el Señor. Haces lo correcto siempre de parte de Dios. Dios, dice la Biblia, paga muy bien. Dios jamás podrá ser un deudor de aquel que en Él confía. Le dará y le dará en abundancia. Así dice la palabra de Dios. Dios te bendiga. Le damos muchas gracias a Dios porque podemos afirmar que nuestro éxito es permanecer de la mano de Dios, no separados, no separarnos, ¿sí? Si tenemos alguna inconveniente, acerquémonos a Dios, pidamos perdón a nuestro Dios. Si es necesario pedir perdón a una persona, hazlo, pero no te separes de Dios, porque separados de Dios no tenemos, somos un fracaso. Solamente de la mano de Dios vamos adelante, firme. Te animo en el nombre del Señor Jesucristo, que esa sea tu convicción, permanecer de la mano de Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú bendigas esta palabra. Señor, que esta palabra, si alguien la ha de escuchar, Señor, que sea una palabra que pueda confortarle, que pueda animarle, que pueda, sí, exhortarle quizá, pero Señor, tenemos el deseo, la petición, Señor, de que tú bendigas a tu pueblo donde está, Señor, en su hogar, en su trabajo, si está en una necesidad hoy de, eh, de salud, Señor, te pedimos, Padre, que le escuche, Señor, que pueda salir adelante, Señor,
si su enfermedad es una enfermedad de este tiempo, Señor, que Padre, nosotros sabemos que tú has vencido al adversario, que tú has vencido, Señor, a toda la enfermedad y que Padre, pues para ti nada de lo creado, nada de lo que te existe lo ignoras, Señor, y tú tienes autoridad y poder, Señor, para ordenarle a este virus que salga de las personas, salga de los países, sea, Señor, vuelto un tiempo de sanidad, mejores tiempos, Señor. Y Padre, confiamos, Señor, que si es la vacuna, el instrumento que se está diseñando para eso, Padre, confiamos en que habrá suficiente producción y distribución y aplicación de vacunas en el mundo entero, en nuestro país, en nuestra ciudad, nuestros seres queridos, Padre. Confiamos, Padre, porque usted, Señor, mi Dios, es grande y poderoso y tiene compasión por toda la humanidad y especialmente de aquellos que han confesado a mi Señor Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Dios de sus vidas. Te damos la honra y la gloria. Te pedimos que sigas bendiciendo a nuestras autoridades, a nuestro presidente, a su equipo de gobierno, a los gobernadores en todo el país, a todas las personas que están en eminencia, en autoridad, Padre. Bendícelos, dales un corazón de justicia y que puedan, Señor, sentir compasión, Señor, por el pueblo, por las personas. Padre, confiamos, Señor, que vienen tiempos mejores, porque así lo dice y así nos enseña tu palabra, que podamos confesar con nuestros labios el bien que anhelamos y anhelamos un futuro mejor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias. Amén.